Buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Santiago Bernabéu, total y absolutamente lleno, en una tarde calurosa en Madrid. Ahí tienen a uno de los protagonistas del partido de hoy, el líder, el Real Madrid, que se enfrenta en esta 36ª jornada del Campeonato Nacional de Liga al segundo clasificado y su único rival para el campeonato, el Deportivo de La Coruña. Real Madrid primero, 51 puntos, Deportivo de La Coruña segundo, 47 puntos. El Real Madrid, que acaba de hacer su aparición en el terreno de juego, cuando ven ustedes a los jugadores del Deportivo de La Coruña, que también salen en estos momentos, un Deportivo que a última hora se ha subido al carro del título y que se lo juega todo en el partido de hoy frente al Real Madrid. Un partido Real Madrid Deportivo de La Coruña que va a ser dirigido sin duda alguna por el que es el mejor colegiado actualmente en el campeonato español, el internacional andaluz López Nieto. Todo el Bernabéu lleno, mucha expectación, buen tiempo, solo falta el buen juego que estamos seguros van a ofrecer tanto Real Madrid como Deportivo de La Coruña por conseguir el triunfo que a uno le daría el título y a otro seguir optando a falta de 2 jornadas. Liga Nacional de Fútbol Profesional. Partido va a jugar el Madrid, Bullo en la portería, Quique Hierro Sánchez Lasa en la línea de defensa, Luis Enrique Redondo Laudrup Martín Vázquez en el centro del campo, con Zamorano y Amavisca en ataque, mientras que por el Deportivo de La Coruña juega Liaño con Boro, Jukic y Rivera. En la banda derecha López Recarte, en la izquierda Nando, en el centro del campo Aldana, Donato y Fran. En punta Manjarín y Bebeto. Juega el Deportivo de La Coruña a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Real Madrid, todo dispuesto para el que puede ser el partido que decida finalmente el Campeonato Nacional de Liga 94-95. Ahí está López Nieto esperando ya que saquen todos los balones que están dentro del terreno de juego para que comience el partido. A la izquierda, insisto, el Deportivo de La Coruña, a la derecha el Madrid, una grandísima expectación en el banquillo del Deportivo Villarroya, Canales, Alfredo, José Ramón y Salinas, en el del Real Madrid, Alcorta, Cañizares, Raúl, Milla y Sandro. Va a comenzar el partido, Manjarín y Bebeto junto al balón son quienes van a poner la pelota en juego en el momento que el colegiado lo indique. Ahora comienza el partido en el Bernabéu. Ha puesto la pelota en movimiento el Deportivo de La Coruña. Y es Nando el que ha enviado ese balón hacia Boro. Juega Boro con López Recarte. Parece que el Madrid va a salir a presionar al hombre que tiene el balón. El Madrid muy dispuesto desde el primer instante. Ahí está Zamorano. Se incorpora Luis Enrique. Luis Enrique con la pelota. El disparo de Luis Enrique fuera. Ha salido con ganas y con hambre de decidir pronto el partido, de decidir quién es el líder del campeonato, el Real Madrid, que se había mostrado un tanto conservador en las jornadas anteriores. En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar y lo que acabamos de ver es simplemente el primer apunte de lo que puede ser el partido, cuando es Rivera quien tiene la pelota. Juega Rivera para Boro. Boro para Aldana. Le presiona Lasa. Ahí está robando. Segundo balón que roba el Madrid. Amavisca para Zamorano. Al cruce Jukic. Y cayó Zamorano, le repite penalti a López Nieto, que indica que seguía muy de cerca la jugada, que saque Liaño. Primera jugada conflictiva al primer minuto de partido. Ese cruce de Jukic a Zamorano, no llega Jukic al balón, derriba a Zamorano, yo creo que es penalti. En cualquier caso López Nieto no lo apreció así, no debió apreciar intencionalidad. Ahí fuera de juego ahora de Fran en la acción de Jukic, cuando iba a intentar cortar esa jugada en la internada de Zamorano. Bueno, ahí vemos de nuevo la jugada, como Zamorano se adelanta al balón, llega tarde Jukic y ahí no entiende López Nieto que hay intención de derribar a Zamorano, aunque evidentemente el derribo se produce
al llegar tarde el central del Deportivo de La Coruña. Vamos a ver, está esperando Bullo que le devuelvan el balón para poner la pelota en juego. Y una vez que le llegue, el partido pueda reanudarse. En cualquier caso, en el primer minuto ya hemos tenido la primera jugada. Pero bien, pues estamos en el minuto 2 de partido, el juego parado porque desde ese fondo sur no devuelven la pelota al guardameta del Real Madrid, que ha sacado mal. La pelota estaba en movimiento, aunque no es ahí donde debe sacar, sino fuera de juego. Le dice Bullo al colegiado López Nieto. Empate a 0 en el marcador, cuando en el primer minuto se ha producido la primera jugada conflictiva del partido. Una entrada de Zamorano en el área, salió al cruce Yuki, le derribó, cayó Zamorano. El colegiado internacional López Nieto entendió que no hubo intencionalidad, que no hubo falta, y por lo tanto no señaló el penalti. 0-0 en el marcador en el Bernabéu, cuando se va a cumplir el minuto 3 del primer tiempo del partido. Ha tocado ahí Manjarín. Luis Enrique recupera rápidamente el balón el Madrid. Un Madrid que ha salido con mucha más decisión que en los últimos partidos, donde se había mostrado muy conservador en su juego. Está intentando ahí buscar los lanzamientos en profundidad. Lo hace ahora Redondo hacia la banda donde está Lasa. Ha controlado Lasa. Lasa para Amavisca. De nuevo el balón para Lasa. Y el saque de puerta. No pudo centrar bien Lasa, ya muy forzado ese balón que le devolvió Amavisca. Va a sacar Liaño. El Deportivo, que está con Boro y Rivera como marcadores de Amavisca y Zamorano. Y ha habido falta ahora de Aldana a Redondo, quedando Yukis como libre. El Madrid sigue con su 4-4-2, con Redondo un poquito por la línea de retrasado de los otros tres hombres del medio campo. Es Sanchís el que intentaba jugar ahí con Laudrup. Ha recuperado Donato. El balón de nuevo en poder de Sanchís. Apenas es capaz de dar 3 pases seguidos el Deportivo de La Coruña hasta el momento. Ha interceptado Boro ahí ante Amavisca. Lasa, juega Lasa para Sanchís. Sanchís para Hierro. Quique, Hierro, Sanchís, Lasa, la línea de 4 defensas del Madrid, cuando se adelantó Donato ahí a Luis Enrique. Ha cortado Hierro. El balón para Redondo. Martín Vázquez. Martín Vázquez juega con Laudrup. De nuevo para Martín Vázquez. Llegó antes Nando. Nando tiene a Fran. También llega Manjarín y Bebeto. Pero allí nadie. Él mandó el balón. Es posible para Aldana llegar a esa pelota que intentó enviarle Nando. Y va a sacar desde la banda al Real Madrid. Lo va a hacer Lasa. 5 minutos de partido, empate a 0 en el marcador. Sanchís con el balón. Hierro. Hierro juega para Quique. Quique y Luis Enrique por esa banda derecha del Madrid. De la misma manera que Lasa y Amavisca lo intentan por la izquierda. El balón era de Fernando Hierro, lo ha cortado Boro. Controla Aldana. Aldana, Donato. Donato para Recarte. Aldana. Bebeto. Ante el Lasa. Aldana de nuevo. Le hizo falta a Amavisca. Va a sacar la falta Donato. Donato para Bebeto. Bebeto juega con Manjarín. De nuevo para Bebeto. Ha cortado Hierro. Echó al suelo el balón Fernando Hierro. Juega ahora con Lasa. Lasa para Martín Vázquez, el centrocampista del Madrid que más cambia sus posiciones. Zamorano con Rivera. Manjarín deja para Donato. Ahora el Deportivo, el que está recuperando el balón más rápido. Cuando es Fran el que juega para Nando. Bebeto. Bebeto, Manjarín. Fran. Fran para Aldana. Ha cortado Lasa. El balón de que Fran intentaba enviar a López Recarte. Boro. Ha cedido algunos metros del Madrid.
Se lleva Aldana. Y esto lo está aprovechando el Deportivo para hacerse con el balón y con el juego. Nando, Bebeto. Continúa Bebeto para Fran. Ahí está muy replegado el Madrid, muy amontonado en esa zona central, como ven ustedes. Y es Boro el que centra para que toque Hierro, y ahora ha sacado Luis Enrique, pero recupera de nuevo el Deportivo. Nando para Donato. Aldana, hubo falta entre Redondo y Sanchís al jugador del Deportivo de La Coruña. Ahí vemos de nuevo la acción de Sanchís, la falta que va a sacar ahora el Deportivo. Ahí la acción de Sanchís. Están Donato y Fran junto al balón. Va a ser Donato. Ha golpeado Donato para Nando. Ante Luis Enrique. Muy bien Nando ahí ante Luis Enrique. No ha llegado Aldana. Remató Aldana, que empujó en su salto, y dice López Nieto, a Lasa. Y pues el balón es para el Madrid. Quique. Juega Quique para Fernando Hierro. De nuevo Hierro. Laudrup. Hierro para Sanchís. Lasa. Martín Vázquez. De nuevo para Sanchís. Parece como si el Madrid hubiese sorprendido al Deportivo con su salida en los 2 primeros minutos, 2 o 3 primeros minutos, porque ahora ya le está costando mucho avanzar cada metro. Se ha ido bien Laudrup ahí a la de Aldana. Laudrup juega para Martín Vázquez, el toque de Martín Vázquez, al intentar jugar con Luis Enrique, lo que hizo fue entregar a Nando. Ha despejado Liaño y saque de banda para el Madrid. Juega Redondo. Laudrup para Luis Enrique. Acompaña a Quique. Continúa Luis Enrique ya lo vio muy bien Rivera. Le adivinó la intención a Luis Enrique, y quien sale es Nando. Con Manjarín, Aldana y Bebeto. Cambia Nando a la posición de Aldana. Aldana con Lasa. Deja para López Recarte. El centro de Recarte lo ha cortado Hierro. El balón en poder de Laudrup. Ante él está Donato. Sigue Laudrup. Juega con Amavisca. De nuevo Laudrup. Qué bonito balón para Amavisca. El palo. Ha tenido el Madrid su segunda gran oportunidad. El disparo al palo a los 9 minutos de Amavisca. Muy bien la jugada de Laudrup. La pared para evitar a Donato. Y el remate de Amavisca al palo. Recarte, Donato. Es el Depor el que ha tomado la iniciativa. Al ceder el Madrid terreno y espacios. El balón para Nando, el centro de Nando. No llega Aldana. La pelota se va por la banda y saque para el Real Madrid. Cuando vamos a ver de nuevo la jugada, observen cómo evita ahí. Qué buen balón de Laudrup. Y el disparo de Amavisca, que se va al palo. Le pedían fuera de juego, pero la posición es correcta de Amavisca. El disparo al palo. Esta y la llegada de Zamorano. Las dos ocasiones de gol que nos ha ofrecido el partido en estos 10 primeros minutos. Sigue el 0-0 en el marcador. Juega Laudrup. Quique para Sanchís. Amavisca. Ante el López Recarte. Lasa. Martín Vázquez. Ha habido falta de Donato. Va a sacar Redondo. Redondo para Luis Enrique. Luis Enrique juega con Quique. Laudrup el que ha sido ahora a la banda derecha. Muy largo el balón para Luis Enrique. Lo controla Jukic. Saca Jukic para Fran. A punto de llevárselo Martín Vázquez. Fue Zamorano finalmente quien lo recuperó para el Madrid. Lasa. Vuelve el Madrid al ataque. Lasa desequilibrado ante Aldana. Consigue sacar el centro, pero ahí no hay nadie del Madrid. Recupera Nando para el Depor.
Hay falta ahora de Laudrup. Ha sacado Rivera para Duki. La falta de Laudrup ahí. Golpea en el pie de apoyo de Nando. Cuando juega Donato para Aldana, de nuevo Donato. Le ha quitado el balón Luis Enrique, la posibilidad del contraataque del Madrid. Luis Enrique, Zamorano ha enviado a córner Liaño. Es el Madrid el que en los contraataques está llevando el peligro a la portería, mientras que el dominio del Deportivo, el dominio territorial y del balón, de momento no le ha dado ninguna ocasión de peligro. Primer córner del partido para el Madrid. Ahí lo vemos, el disparo de Zamorano que desvía Liaño. Va a sacar a Mavisca. Ha sido Donato el que ha despejado. Había llegado Hierro también y Sanchís a acompañar a Zamorano, pero están haciendo los centros muy pasados los hombres del Madrid. Se levanta Arsenio, lo hizo también antes en Valdano, cuando juega Lasa para el Madrid. Sanchís para Mavisca. Martín Vázquez. De nuevo a Mavisca. Jukic. Ahora fue Mavisca el que tropezó en Jukic. Hay saque de puerta, pero en cualquier caso es por la banda izquierda, cuando el Madrid está entrando por las bandas en los contragolpes, cuando está llevando el peligro a la portería del Depor. De momento no lo ha hecho ninguna vez por la banda derecha. Sí, todas las jugadas de peligro vinieron por la izquierda, a pie de Mavisca o de Zamorano. Redondo, se lleva el balón Recarte para Manjarín hacia Aldana, no llega Aldana y saque de banda para el Madrid, que ha vuelto a hacerse con el control del partido. Lasa para Sanchís, Hierro, Sanchís, marca Martín Vázquez, tiene ventaja Boro. El propio Boro es el que hace el saque desde la banda. Jukic. Donato juega para Rivera. Fran, que ha entrado muy poquito en juego. Nando se aprovecha de ese error de Luis Enrique. Hierro se anticipa a Manjarín. Redondo para Laudrup. Martín Vázquez. Redondo. Luis Enrique. A Mavisca. Demasiado largo, demasiado fuerte el balón de Luis Enrique. Se había desmarcado bien a Mavisca. Está intentando el Depor dejar en fuera de juego a los hombres del Madrid, pero no hay muy buena coordinación entre Rivera, Jukic y Boro. Y esto está propiciando que el Madrid tenga sus posibilidades y sus espacios. Hay falta de Redondo a Bebeto. ...15 minutos de juego... ...empate a 0 en el marcador... ...en el Bernabéu entre el Madrid y el Deportivo... ...es Nando quien tiene el balón... ...juega para Manjarín... ...error de Manjarín que aprovecha Laudrup... ...arriba solo está Zamorano... ...y falta de Boro... ...falta de Boro a Zamorano... ...que le ha señalado el colegiado internacional malagueño... ...ahora Valdano... escapa el que se ha levantado del banquillo para hablar con Quique. Juega Laudrup. Redondo. Martín Vázquez. Con espacio ahora. Envió hacia Zamorano. Y Amavisca se ha encontrado con ese balón. Martín Vázquez. El balón ha golpeado en Boro. Dudó ahí y estuvo muy lento además Jukic. Y Martín Vázquez ahora el que envía fuera. Estuvo muy lento Jukic. Y Zamorano a punto de aprovecharlo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí como se le había adelantado Zamorano a Jukic, cuando era Jukic el que había arrancado con ventaja. Aldana el que ha saltado con Redondo. Hay falta favorable al Deportivo. Donato para López Recarte. Hacia Aldana y Lasa.
apoya en Donato, el balón le llega a Hierro, Fran, que bien se lo ha robado Fran, y estuvo rápido Quique, porque le había robado muy bien Fran, que bien lo hizo para llevarse ese balón. Recarte ahora ante Martín Vázquez, Donato y Zamorano, el balón para Luis Enrique, finalmente termina en poder de Recarte, pero ahí está todavía disputándose la pelota. Con mucho ardor los dos equipos, empleándose al 100%, está en juego el Campeonato Nacional de Liga, cuando hay falta ahora de Aldana a Amavista. Se están empleando muy bien los dos equipos, con fuerza, con velocidad, con deportividad, porque entradas como estas no son antideportivas. Sigue el 0-0, minuto 17 ya de la primera parte. Redondo para Lasa. Amavisca, ya el Recarte, Laudrup, Zamorano. Pero ahora paraba Amavisca, no esperaba que le devolviera a Zamorano a la banda, lo recupera el Deportivo en saque de banda. Va a sacar Recarte, le está indicando a la Manjarín que se venga a la banda. Se ha jugado con Jukic. Jukic para Nando. Fran a buscar el balón. Está Fran para Rivera. Parece que Quique se va a encargar de marcarse un poquito más cercano, más próximo a Fran. Por lo menos hemos visto ahora fuera de su sitio habitual de la banda. Y ahí va ese balón hacia Amavisca con ventaja para Liaño. Vamos a ver si va a ser así. Si Quique va a ir a buscar un poquito más a Fran cuando el Depor tenga la pelota, o va a seguir en su juego. Ahí está Fran. Fran, muy largo, mal, directamente a las manos de Bullo. Hasta el momento no ha tenido que intervenir en ninguna jugada peligrosa hacia su portería en los 19 minutos que llevamos, mientras que Liaño sí ha tenido dos momentos de peligro en su portería que ha resuelto favorablemente, una al palo y otra él. Luis Enrique para Laudu, Hierro. Levanta de nuevo Valdano cuando Lasa es quien controla el balón. Lasa para Redondo, a punto de llegar Manjarín. Hierro, Laudrup. Pues el Laudrup no encuentra con quién jugar. Redondo, Depor, aunque Redondo ahora se ha ido bien, de Donato. Y lo cayó ante Fran. Ahí vemos la jugada de Donato. Ahí le entra Fran y le derriba. Está Martín Vázquez preparado para el lanzamiento, aunque el Madrid no tiene acostumbrado a algunas jugadas de estrategia en este tipo de faltas, porque si fuera un lanzamiento directo probablemente sería Hierro. Vamos a ver cómo resuelve el lanzamiento de esta falta el Madrid. No creo que sea, insisto, con un lanzamiento directo, porque sería Hierro. Ahí está Martín Vázquez hacia Hierro. Toca Hierro para Laudrup. Ha despejado Recarte. Y ahora es Donato el que saca para Nando. Nando en el contraataque del Deportivo. Manjarín de nuevo para Nando. Arrolla el Madrid el contraataque, lo hizo Sanchís. Donato con la pelota. Cambia Donato a la posición de Boro. López Recarte. Recarte, Aldana. Aldana se apoya en Boro. Boro para Jukic. Por ahí siempre la velocidad de Zamorano crea problemas a la defensa del Deportivo. Quique, insiste el Madrid. Amavisca, cambia de posición ahora con Luis Enrique. Redondo para Lasa. Martín Vázquez está ahora también aquí. Ahí recibe Martín Vázquez. Se desmarca Laudrup. Laudrup de nuevo con el balón. Ha parado bien Boro, lo que era una pared peligrosa, la que Laudrup le hacía a Martín Vázquez. El Boro, el que ha sacado ya para Nando. Rivera.
Fran para Manjarín. Nando. Está jugando Fran muy entre líneas, por lo cual están dando menos en juego, buscando espacios y huecos. Para aquí que le ha quitado bien ese balón a Nando. Redondo. Quique. Hay saque de banda favorable al Madrid. Hierro es quien tiene el balón. Cambia Hierro a la posición de Lasa. Lasa, Redondo, siempre dejándose ver al lado de los defensas cuando son estos los que tienen el balón, y Martín Vázquez moviéndose en la zona del medio campo. Bebeto. Está Bebeto, el que le ha obstruido Redondo. López Nieto, que está siguiendo muy encima todas las jugadas. Zamorano, de nuevo, no hubo coordinación en el Depor y Zamorano estaba en posición correcta. Ahí le puede venir el peligro al Deportivo, de ahí de hecho le ha venido hasta el momento, en esa descoordinación, en las salidas, en las jugadas de fuera de juego. Jukic, primera salida en ataque. Viene Luis Enrique, que finalmente es quien le ha quitado el balón. Quique, acá para Hierro, Luis Enrique. Tocó el balón en Manjarín y lo recupera Nando para el Deportivo. Fran. Nando, el que hace ese cambio de juego hacia Aldana. Sale López Recarte. Boro. Boro para Donato. Aldana. De nuevo Boro. Ha hecho ahí Boro hasta la presión de Martín Vázquez. Y lo que ha hecho ha sido despejar como ha podido. Intención de jugar con Yuki. No pudo llevarla a cabo porque estaba Zamorano. Le ha robado Donato ese balón al lado y se lo lleva Manjarín con Fran y Bebeto. Manjarín para Fran. Fran hacia Bebeto. No llega. No llega Bebeto. Hay saque de banda favorable al Real Madrid. 24 ya a los minutos de partido. Sigue el 0-0 en el marcador. Martín Vázquez con López Recarte. Rivera. Cambiado hacia Fran. Montó Quique. Nuevo Quique para Redondo. Hierro. El partido está discurriendo más favorable en todos los sentidos al Madrid que al Deportivo. O de nuevo Zamorano ha salido en posición correcta, aunque luego no ha controlado. Una y otra vez. Le han señalado mano, no fuera de juego. Y aunque Arsenio está levantándose para dirigirse al juez de línea de esa banda, no tiene ninguna razón el técnico del Deportivo, porque las salidas de Zamorano en todas las jugadas están siendo correctas. Una descoordinación de su equipo, una falta táctica de su equipo, la que está provocando que esas jugadas le estén llevando el peligro a la portería de Lian. Martín Vázquez con Aldana. Luis Enrique con Fran. Hay falta de Fran. Juega Redondo. Redondo para aquí, que se ha ido Laudo de nuevo a la banda derecha. Martín Vázquez. Martín Vázquez hacia Zamorano. El balón de nuevo en poder del guardameta Liani. Estamos en el minuto 26 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador en el estadio Santiago Bernabéu. Además de la jugada que les narramos en el primer minuto del partido, ese posible penalti de Jukic a Zamorano. Luego un lanzamiento de Amavisca al palo en el minuto 9 y otro disparo de Zamorano que envió Liaño a córner. Han sido las únicas jugadas de ataque, todas favorables al Madrid. El Deportivo, aunque ha controlado el balón ahí en esa zona, como hace ahora Manjarín para Aldana, no ha tirado todavía ninguna vez a la portería de Bullo. Lo va a intentar ahora. A punto estuvo de hacerlo Manjarín, y esta es la jugada más peligrosa en todo el partido que ha hecho el Deportivo de La Coruña. Sigue el 0-0 en el marcador. Las mejores ocasiones para el Madrid en el Bernabéu. Ya minuto casi 27. Empate a 0 entre el primero y el segundo clasificado del Campeonato Nacional de Liga. Cuando es Lasa quien juega ese balón para Martín Vázquez. Redondo.
Redondo para Hierro. Ahí vean a Valdano, lo mismo que Arsenio, saliendo en múltiples ocasiones del banquillo. Dice Boro que no hubo tal falta, la que ha señalado López Nieto, ya que ha dejado en el suelo a Amavista. El colegiado que está siguiendo el partido muy encima, que está... Ahí vemos de nuevo la jugada. No ha habido ninguna jugadas importantes, nada más que esa del primer minuto, en la que Jukic cayó ante... Perdón, Zamorano cayó ante la entrada de Jukic, que llegó tarde al balón y finalmente derribó al delantero del Real Madrid. No entendió que hubiera falta, y sí la hubo, sin intención de Zamorano, y ahora es Fran el que le hace esta a Laudrup. Ahí lo vemos de nuevo, la caída de Laudrup ante Fran, y es Hierro junto a Redondo quienes están preparados para el lanzamiento. Le están pidiendo barrera los jugadores del Madrid. Ahora los dos entrenadores de nuevo fuera del banquillo, de pie. Ha tocado ahí para Hierro, se echó encima Fran, estuvo un poco lento ahí en el movimiento el Madrid. El balón de nuevo en poder de Hierro. Quique para Luis Enrique. Luis Enrique juega con Redondo. Cambia Redondo a la posición de Martín Vázquez. Muy rápido y muy fuerte Martín Vázquez. No podía llegar a Amavista. Fue ganando Fran de nuevo para Nando. Nando y Fran juegan con Rivera. Nando. Ahí ya le cuesta mucho al Depor, y atención a ese error de Nando que lo puede aprovechar Amavista. Va también Zamorano, Amavista, el que ha disparado y paró Liaño. Luego disparo del Madrid, minuto 29, a cargo de Amavista. De nuevo la jugada, no pudo desmarcarse Zamorano, le cerró bien Rivera en este caso, y ahora están fuera de juego Aldana. Cerró bien el posible desmarque de Zamorano Rivera, de ahí que Amavista tuviese que buscar el hueco para el disparo. Hierro para Sanchís. Sanchís juega con Lasa. Martín Vázquez hacia Laudrup, ha cortado Recarte. Donato, punto de quitarle el balón a Amavista. Recarte, Aldana y Lasa, y saque de banda para el Deportivo. 30 minutos de partido, sigue el 0-0 en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Saca ya López Recarte hacia Aldana, este quiere jugar con Manjarín, ha cortado Sanchís. Redondo, Luis Enrique, que bien se ha ido de Rivera, y ahora hubo falta de Donato. Reclamaba Luis Enrique a López Nieto la tarjeta amarilla para Donato. Ahí vemos la jugada. La impresión que hay un empujón de Donato. Cuando Martín Vázquez juega para Laudrup. De nuevo Martín Vázquez. Martín Vázquez con Recarte. Laudrup, que rápido y bien estuvo ahí Boro, anticipándose a Amavista, que se hubiera quedado solo. Nando hacia Bebeto, demasiado largo. Vuelve a recuperar el balón en Madrid, vuelve a recuperar el control del partido y del balón en Madrid, cuando Valdano está de nuevo ahí hablando con Quique. Y es que los nervios, sobre todo en los entrenadores, están a flor de piel. Está en juego nada más y nada menos que el campeonato de Liga 94-95. Redondo, mucha ventaja para el Madrid de momento, pero con sus posibilidades también para el Deportivo. Quique, Luis Enrique, fue Luis Enrique de Fran. La velocidad del Madrid intenta ahora descolocar al Depor.
Y yo creo que sí que se ha dejado caer Quique. El juez de línea lo vio muy bien y le indicó a López Nieto que ahí no hubo falta. Ahí lo vamos a verlo. Quique ahí se deja caer. Y estuvo muy bien el juez de línea y el árbitro. No hubo ninguna falta. Y es el saque de puerta lo que va a hacer Liaño. El balón de Liaño hacia Aldana. Recarte. Aldana. Recarte que juega para Manjarín. Manjarín para Fran. Fran abre a Nando. Nando juega para Bebeto. Apenas ha entrado en juego el brasileño. Fran. Aldana. Aldana para López Recarte. Va a llegar antes Bullo. No. Estuvo muy rápido. Bien ahí Bullo. Anticipándose a Recarte. El Madrid intentando dejarla fuera de juego. Lo vio bien el Depor. La única posibilidad que tenía de llegar. Pero también lo adivinó Bullo. Ahí lo vemos, cómo se anticipa a López Recarte. Cuando juega de nuevo el Madrid en ataque y le ha quitado el balón Rivera. Sanchís, anticipó a Aldana. Martín Vázquez evitó que la pelota saliera. Y juega ya para Laudrup. Ha cortado Manjarín. Está insistiendo demasiado el Madrid también en esos balones en profundidad en la frontal del área por el centro. Cuando lo ha hecho un poquito más esquinado ha tenido sus oportunidades. Atención ahí a Nando ahora. Nando para Fran. El disparo de Fran lo ha cortado Sanchís. El partido más abierto ahora. Luis Enrique. Laudrup para Sanchís. El Recarte, continúa Sanchís, juega Sanchís con Laudrup, siempre hay expectación cuando Laudrup controla un balón ahí, que lo intenta poner a Amavisca. Amavisca y Jukic, corre. Segundo del partido, los dos favorables al Real Madrid. El Madrid cuando ha tocado ahí un poquito hacia las bandas, sobre todo hacia la banda izquierda, es cuando ha encontrado los huecos. Ahora está insistiendo demasiado en su juego por el centro. Amavisca. Hacia Hierro. Remató Hierro fuera. Obstaculizado por Rivera. El remate de Fernando Hierro se marchó fuera. Ahí tienen a Arsenio Iglesias, el entrenador del Deportivo. Ahora Valdano sentado. Pero en sus rostros la tensión de los momentos finales del campeonato de liga y lo que significan en ello cada partido y cada punto. Sanchís, Redondo, Sanchís, Quique para Hierro. Hierro juega con Lasa. Sanchís. Hierro. Intenta desmarcarse Zamorano. Ahí va con Boro. Viene Amavisca. Demasiado largo el autopase. Que despeja Recarte. Manjarín. Con el Redondo. Donato. Muy forzado. Vuelve a recuperar el Madrid. Lasa vuelve a dominar el partido el Madrid, que es el que está haciendo más desgaste, el que está buscándolo más el gol. Y el que está haciendo también, el que está intentando más juego. El Depor lo hace desde más atrás, con menos profundidad, con menos llegada, con más toques en la zona del medio campo. Y sobre todo hasta ahí. A partir de ahí es ya el Depor está teniendo muchas más dificultades que el Madrid. Ahí normalmente el Deportivo casi siempre ha perdido el balón. Tan solo en un par de oportunidades ha logrado superar esa línea. Zamorano con Laudrup, ha cortado Rivera. El balón para Donato. Manjarín, Donato, Aldana. Ahí insiste en los pases el Depor, pero a partir de ahí es donde tiene los problemas para avanzar y para crear problemas. Ahí
El saque de Bullo, un poco precipitado. Demasiado precipitado para los momentos del partido en los que se encuentra. Y hay saque de banda para el Deportivo. Ha sacado ya Recarte para Rivera. 37 minutos del primer tiempo, sigue el 0-0 en el marcador. Bebeto, Fran, que ven el regate de Fran. Fran para Aldana. Aldana con el balón fuera. Qué bien lo hizo Fran. También Bebeto, pero mal Aldana. Este hombre que fue el que hizo el disparo final. Ahí está Fran. Cómo le llega el balón finalmente a Aldana. Le tira muy alto. Lasa, quien saca esa pelota para Sanchís. Sanchís para Mavisca. Mavisca con Boro. Ha enviado fuera Donato. Martín Vázquez, Lasa. Sanchís. Juega Sanchís para Hierro. Redondo. Martín Vázquez, Redondo. Redondo, Amavisca, posición correcta y el gol. La posición de Amavisca correcta, acaba de marcar Amavisca, minuto 38. En la siguiente jugada que volvió a hacer el Madrid por la banda izquierda, encontró el gol. Lo marcó Amavisca. Había estado buscándolo el Madrid al principio del partido por esa banda. Luego dejó de buscar por aquí. No llegó. Primero hubo una caída de Zamorano. Luego un disparo de Amavisca al palo. Un disparo de Zamorano que desvió a córner Liaño. Y finalmente a los 38 minutos Amavisca ha conseguido el 1-0 para el Real Madrid. Siempre en ese tipo de jugadas donde el Madrid ha superado la intención de dejar en fuera de juego por parte de los defensores del Deportivo. Ahí vemos de nuevo la jugada. El balón de Redondo a Amavisca. Aquí evidentemente no se puede apreciar si la posición de Amavisca es correcta o no. Pero Amavisca en este caso, en el primer palo, bate a Liaño. Y pone el 1-0 en el marcador. Ponen las cosas mucho mejor para el Madrid. En los instantes finales del primer tiempo, el Madrid le podía servir el empate, pero siempre es un resultado peligroso, conforme sobre todo van pasando los minutos. El Depor no tiene más opción para seguir optando al título de liga que ganar este partido. Y pues probablemente deberá cambiar también su actitud a partir de ahora. Ahí está Nando, el balón para Fran, que ha tirado mal. Ha llegado muy solo Fran y le están echando la bronca a Luis Enrique de esta historia. Tanto Bullo, y ahí vamos a ver la jugada y la posición de Amavisca. Como ven, correcta. Ahí estaba Yuki, también López Recarte. El 1-0 para el Real Madrid cuando se jugaba el minuto 38. Estamos ya en el 40. El Bernabéu celebrando el gol del Madrid. Un gol que puede ser ya definitivo de cara al título de liga de esta temporada. Ahí vemos de nuevo la jugada, la posición de Amavisca en el momento de salir el balón de la bota de Redondo, que es correcto. Cuando juega de nuevo el Madrid, le ha quitado Fran ese balón a Laudrup. Rivera, demasiado largo el balón de Rivera, no llega a Donato. Y hay saque de banda para el Madrid. Hierro. Hierro, Luis Enrique. Redondo. Redondo para Lasa. Laudrup. Laudrup juega con Zamorano. Zamorano. Martín Vázquez. Martín Vázquez, Luis Enrique. El disparo de Luis Enrique fue.
autor del disparo, Luis Enrique. El disparo ya, minuto 41, como Martín Vázquez deja a Luis Enrique. Estamos ya en el 42 del primer tiempo. Gana por 1-0 el Real Madrid. El gol marcado por Amavisca, minuto 38. De Hierro ha llevado ese balón ante Fran. Y hay falta de Donato. Juega de nuevo el Madrid. Martín Vázquez. Se va de Aldana. Martín Vázquez, Zamorano, y ha parado muy bien Liaño. Vamos a ver de nuevo el centro, muy bonito con el exterior de Martín Vázquez, y el remate también de Zamorano, un poco forzado, que responde muy bien Liaño. Vuelve el Madrid, insiste, con los mejores momentos del Madrid, y tal vez en los que intente asegurar la victoria. Estamos muy próximos ya al descanso, cuando el Depor está con más problemas. Manjarín, correcta su posición según el juez de línea. El centro de Manjarín lo ha despejado Hierro. El balón para Djukic. Nando juega Nando con Fran y Luis Enrique, que le hizo falta. Va a lanzar Bebeto la falta. Muy poco ángulo para un disparo directo, aunque tratándose de un hombre como Bebeto, cualquier acción suya en esas zonas siempre puede ser peligrosa. No ha llegado, se queja que empujado Boro. Está ahí Boro quejándose ante López Nieto de no haber llegado ese balón porque le han desequilibrado. Vamos a ver si se observa aquí. Efectivamente, hay un empujón clarísimo de Redondo, un penalti a Boro, que en el minuto 44 no ha señalado. Ahí está clarísimo el empujón de Redondo a Boro. Tenía razón el defensa del Deportivo de La Coruña de que había existido falta y por lo tanto penal. Lasa con el balón. Lasa para Sanchís. Martín Vázquez. Después de Aldana, Laudrup y falta de Rivera. Ahora ya minuto 45. Estamos en los últimos instantes del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Real Madrid. Sobre todo en la jugada del segundo minuto, un balón que no devolvieron desde la grada, que se perdió aproximadamente un minuto, cuando es Lasa el que centra. Ha despejado Rivera, Luis Enrique quien toca el balón para Manjarín, y será lo que añada López Nieto, que no ha habido más pérdidas de tiempo. Djukic siempre obstruyéndole y obstaculizándole Zamorano. Estaba muy bien Djukic ahí entre Zamorano y Laudrup. El balón hacia López Recarte, se va fuera. El envío ese de Manjarín, saque de banda para el Madrid. Va a sacar Lasa. Ya 46 minutos de este primer tiempo. Redondo, Martín Vázquez. Martín Vázquez para Hierro. Luis Enrique. Hierro. Hierro para Lasa. Y final. Final de la primera parte. 46 minutos y 25 segundos ha durado este primer tiempo, en el que el Real Madrid se va con 1-0 a su favor. El tanto marcado por Amavisca, minuto 38, un balón que Redondo le da en profundidad a este hombre y que consigue batir a Liaño en ese minuto 38. El partido marcado además de por ese gol, este primer tiempo,
por la jugada del primer minuto, la caída de Zamorano ante el cruce de Djukic, que López Nieto no entendió como falta y por lo tanto no señaló penalti, y por esa acción también de Redondo a Boro, ese empujón en el minuto 44, que tampoco vio o entendió como falta el colegiado internacional López Nieto. El Madrid, bueno, es un justo vencedor en estos primeros 45 minutos, porque ha sido el equipo que mejor ha jugado, ha sido el equipo que más lo ha buscado, tuvo sus oportunidades, incluso un balón al palo de Amavisca, pero todo queda todavía abierto a lo que ocurra en la segunda mitad, en el segundo tiempo, que les llevaremos de nuevo desde el Estadio Santiago Bernabéu. De momento, en el descanso, Real Madrid 1, gol de Amavisca, decidido ir a buscar el partido, porque al Deportivo no le sirve para nada el empate, tan solo para poder seguir optando al título necesita ganar aquí hoy al Real Madrid. Vamos a ver si eso se ve en el terreno de juego en la segunda parte, esa intención de juego del Deportivo de La Coruña, y vamos a ver también cómo responde el Madrid una vez que está por delante en el marcador. Comienza el segundo tiempo del partido, Real Madrid Deportivo de La Coruña, 1-0, el gol de Amavisca, de momento que le da ventaja al Real Madrid. Juega Sanchís para Hierro, no hay cambios en ninguno de los dos equipos, los mismos jugadores que iniciaron el partido y que terminaron la primera parte están en el terreno de juego. Redondo, parece que va a ser Arsenio el primero que mueva su banquillo, por lo menos está hablando con uno de los jugadores que en él tiene. Martín Vázquez, pues bien lo ha hecho ahí a Rivera, y hubo falta de Donato. El Deportivo tiene en el banquillo a Villarroya, Alfredo, José Ramón y Julio Salinas, además del guardameta Canales, cuando hay esa falta favorable al Madrid. Ha tocado Laudrup hacia Zamorano, el balón en poder de Liaño. Juega Aldana para Donato, cambia Donato a la posición de Nando, y con un trabajo, un esfuerzo físico tremendo de Luis Enrique, que ve cómo tiene que venir a tapar a Nando y al mismo tiempo también intentar tapar a Fran. A veces ahí hay una falta de coordinación en esas jugadas con Quique. Juega de nuevo Martín Vázquez, ha cortado Donato, el balón para Manjarín, Manjarín para Fran para Nando, es Bebeto quien se ha hecho con la pelota, se adelantó demasiado el balón ahí Bebeto, y hubo falta de Luis Enrique, aunque había llegado a controlar Fran, que fue el que envió después el balón fuera. La jugada en la que López Nieto, que está siguiendo muy de cerca el juego, ha indicado la falta a Bebeto. Son Alfredo y José Ramón los que están haciendo ejercicios de calentamiento en el Deportivo de La Coruña, que han salido del banquillo. Atención al lanzamiento, está Bebeto preparado para el disparo. Ahí va Bebeto, el balón muy alto. Esto, el segundo palo desde el lanzamiento que hacía Bebeto a los 2 minutos y medio, porque solo llegó en una ocasión en la primera parte. Ahí vemos de nuevo el disparo de Bebeto. Solo llegó en una ocasión en el primer tiempo a crear peligro a la portería de Bulli. Ha sacado ya, toca Zamorano, el balón para Boro, ha enviado fuera de banda Boro. Va a sacar Lasa. Redondo. Hubo falta de Manjarín a Redondo. Va a sacar Lasa. Lasa juega con Sanchís. Evidentemente el Depor tendrá que ser el equipo que arriesgue, que venga a buscar. El Madrid juega con la ventaja y fuera de juego. Zamorano se había salido, ahí vemos cómo salía, y Amavisca arrancó en posición correcta.
Ahí ahora el balón se le ha ido, no llega Nando. Y es ahora el Madrid el equipo que va a intentar controlar el balón, el juego, marcar el ritmo. Sobre todo intentar no cometer errores, porque tanto la victoria que tiene hasta el momento como el empate, la victoria matemáticamente, pero el empate también prácticamente le da el título. Hay saque de banda para el Deportivo. Aldana. Aldana, Manjarín. Manjarín para Fran. Fran y Luis Enrique. También Quique. Logró sacar el centro. Fran ha cortado Hierro. Aunque Fran vuelve a hacerse con el balón, que ahora le ha quitado a Mavisca. A punto de recuperarlo Donato. La pelota se ha ido fuera y el saque corresponde al Madrid. Va a sacar Quique para Hierro. Hierro hacia Zamorano. Quiso jugar con Laudrup. Incorpora Martín Vázquez. Sigue Laudrup. No, eso no es un balón para Martín Vázquez. Creo que se equivocó de compañero Laudrup. Pero es un balón para Mavisca, que es a lo que está acostumbrado a ver Laudrup a su izquierda, y no para Martín Vázquez. Cuando toca Aldana. López Recarte. Jukic. Jukic para Bebeto. Rivera. Y ahí ya vienen los problemas al Deportivo y es donde empieza a perder el balón. Redondo. Ha tocado bien ahí Donato para quitarle la pelota. Boro. Juega Boro para Aldana. Aldana y Lasa. Ha ido bien ahí Aldana. Está en el centro Bebeto. Manjarín que no llega. Y el balón para Luis Enrique. Hierro. Que bien ha sacado Hierro para Laudrup. Laudrup a Mavisca, Zamorano y Hierro en el contraataque. El balón de Boro se lo ha dejado a Hierro. Yo creo que se ha precipitado un poquito al disparar. Es una posición muy forzada y se fue muy desviado el disparo. Jukic. Jukic hacia Nando. Rivera, Fran. Fran para Aldana. Aldana hacia Bebeto, muy largo, demasiado, deja Bullo. Y el saque de puerta, balón para el Madrid. Lasa juega para Sanchís. No se mueve nadie en el banquillo del Madrid, en el del Deportivo. Insisto, están haciendo ejercicio de calentamiento Alfredo y José Ramón. Martín Vázquez, que se ha llevado ese balón ante Aldana. La pelota ahora. Parece que ahora sí ya les va a mandar a calentar Valdano, por el efecto que hemos visto. Rivera quien tiene el balón. Juega Rivera para Fran. Marín. De nuevo Fran. Le ha quitado el balón Redondo. Luis Enrique. El autopase de Luis Enrique. No lo ha tocado Nando. El balón es para el Deportivo. 8 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Real Madrid. Fran. Perdió el balón entre tres jugadores del Madrid que debieron hacer falta, alguno de ellos. Donato con Nando. Donato. Balón de Donato. Intenta llegar Recarte, no puede. Como ha caído el partido desde el momento en que el Madrid ha dejado de apretar. Parece que no es capaz el Deportivo de darle el ritmo que él necesita. Y hay dos hombres del Madrid, bueno, ya todos han salido a calentar. Zamorano. Nando. El balón de nuevo para Nando. Aldana.
Abre Aldana para López Recarte. Dan para Donato. Evitó a Laudrup. Abre Donato para Bebeto. Bebeto y Luis Enrique. Y hubo falta de Hierro. Está recriminando a Bebeto como que se hubiera dejado caer. También se ha pasado Fernando Hierro y por eso va a llevar la tarjeta amarilla, ¿no? Porque el hecho de que un jugador simule una caída o una posibilidad de falta tampoco le da derecho. Tiene razón ahí Hierro, que no hubo falta, pero insisto, su acción posterior no tiene justificación por ello. La primera tarjeta del partido para Fernando Hierro. Están de nuevo Donato, Bebeto y Fran preparados para lanzar. Reclamando los jugadores del Depor, que está muy adelantada la barrera. Va a lanzar Bebeto. Ahí va el lanzamiento al palo. El balón al palo de Bebeto cuando hubo falta ahora favorable al Madrid. A los 10 minutos se ha producido. Vemos ahí el lanzamiento de Bebeto al palo. Más ahí el disparo. La jugada en más peligro del Deportivo de La Coruña. Este disparo de Bebeto a los 10 minutos del segundo tiempo. Collabullo buscando a Mavisca. Ha cortado Boro. El balón para Aldana. Donato. López Recarte. Hacia Manjarín. Corre también Sanchís. El balón para Bullo. Punto estuvo de devolvérselo a Manjarín en vez de Sanchís. Redondo. Laudrup para Quique. De nuevo ahora Luis Enrique. Quique. Hierro. Redondo. El Madrid ahora asegurándose el tener el balón e insisto en marcar el ritmo del partido. Lasa, Redondo. Si el Depor le espera tan atrás, lo normal es que haga lo que le ha hecho ahora, aunque lo ha perdido Redondo ante Manjarín. El centro de Manjarín. Es bonito el control de Bebeto. Bebeto para Fran. Fran hacia Aldana, no llega. El que ha despejado es Redondo. Donato, el autopase. Se tiró en plancha Donato, que hubo falta ante Lasa. Se tiró más buscando obstaculizar a Lasa que el balón. Vemos a Donato como va más a evitar el despeje de Lasa que él que irá por el balón, y lo vio bien ahí López Nieto. Laudrup, Amavisca se ha metido ya fuera de juego y estaba esperando a ver cómo quedaba lo de Zamorano. Luis Enrique, Fernando, le ha enviado fuera de banda. El balón es para el Madrid. Va a sacar Luis Enrique. Laudrup, Luis Enrique, Quique. Para Redondo. Luis Enrique. Juega con Quique. Hierro. Se va a producir el primer cambio en el Deportivo de La Coruña. Sanchís. Y si no sale el Depor a presionar, el Madrid va a jugar con esta comodidad que lo está haciendo. Y además sin arriesgar mucho el balón. Luis Enrique, perseguido por Rivera. Muy largo para Mavisca. Punto estuvo de llegar. Y el saque de puerta. Va a entrar Alfredo. En el Deportivo de La Coruña el primer cambio. Ha sacado ya Liaño. El balón para Boro. Recarte. Hay falta favorable al Deportivo. Va a retirar a Aldana. Y entra Alfredo. El
Alfredo con el dorsal número 14 por Aldana. Primer cambio del partido, primer cambio en el Deportivo de La Coruña. A buscar probablemente la mayor velocidad y la posibilidad de entrar por la banda de Alfredo Arsenio con este cambio, cuando ha cortado Hierro, el balón que Manjarín intentaba enviar a Fran. Redondo, Martín Vázquez. Perdió el balón ante Rivera, lo había hecho muy bien hasta entonces Fran para Alfredo. Primer balón de Alfredo, le llega a López Recarte. Muy largo para Bebeto, cuando estaba retrocediendo, le metió el balón en profundidad. Juega Lasa. Laudrup. Ahí está Luis Enrique con Amavisca y Zamorano en el contraataque. Deja para Martín Vázquez. Cerraron bien el desmarque a Zamorano y a Amavisca. Y es Alfredo quien se hace con ese balón. Alfredo para López Recarte. Bebeto, se adelantó Hierro. Madrid ahora está muy firme en su zona defensiva, cuando Liaño le ha enviado ese balón a Zamorano, que los corre de banda a banda. Y ahí está el otro hombre que va a entrar en el Deportivo, José Ramón. Vamos a ver en lugar de quién. Jukic, Fran. Cortó Hierro, el balón que iba hacia Bebeto y es Amavisca ahora. Ha cortado Boro. Y Rivera, que juega para Nando. Madrid va a tener más posibilidades de hacer contraataques, pero en jugadas casi individuales entre Zamorano, Amavisca o el hombre que intercepte el balón. Pero los demás están mucho más retrasados. La pelota termina en poder de Bullo, se queja Bebeto que le han obstruido. Es Laudrup quien tiene el balón. Ha cortado Jukic. Donato, Manjarín. Sale Alfredo por la banda derecha, es quien recibe Alfredo. Alfredo, Manjarín. Manjarín, de nuevo corta Hierro. Hay saque de banda y es precisamente Manjarín el hombre que se va a retirar para que entre José Ramón. José Ramón con el dorsal número 15 por Manjarín. Segundo cambio en el Deportivo de La Coruña. Todavía no ha hecho ninguno del Real Madrid. Sigue ganando el Madrid, minuto 17. Por 1-0 sigue valiendo el gol de Amavisca, marcado a los 38 minutos del primer tiempo. Es Donato, precisamente para José Ramón ese balón. Y ahí está total y absolutamente solo Liaño. Está muy replegado ahora el Madrid. Madrid que evidentemente mientras el marcador siga así, estará más pendiente de defenderlo, sin renunciar a sus contraataques, que de ir a buscar otro tanto, porque este marcador le da el título de liga. Nada más y nada menos. Jukic. Jukic hacia Bebeto, pero ahí en el juego aéreo, casi en todos los cruces está impecable Hierro. Fran hacia José Ramón, ha cortado ahora Sanchís, Donato, Alfredo, José Ramón, y el balón a córner. Primer córner del Deportivo en todo el partido. Está José Ramón colocando el balón, pero ha sacado ya para Recarte. Y ahí Bullo. De Rivera. Juega ya Bullo para Quique. Sanchís. Redondo y Donato. Jugó bien Redondo. Redondo para Laudrup. Y Laudrup ahora no coordinó bien con Amavisca. El balón para Liaño. Donato. Nando. Sigue intentándolo el Deportivo, pero apenas solo la jugada balón parado del lanzamiento de falta de Bebeto.
le ha creado problemas al Madrid, que está jugando con sus 4 defensas en línea. Quique, Hierro, Sanchís y Lasa. Cuando se intenta Bebeto ahí ante Hierro, ha dejado el balón a los pies de Lasa. Recupera de nuevo el Deportivo. Fran para José Ramón. El disparo de José Ramón fuera. Bueno, poco a poco el Deportivo va ganando más metros, va acercándose más a la portería, pero insisto, todavía sin gran peligro cuando el Madrid va a hacer el primer cambio. Va a retirar a Martín Vázquez y entra con el dorsal número 14 Raúl, con lo cual Amavisca pasará al medio campo. Raúl por Martín Vázquez, el primer cambio en el Madrid a los 20 minutos de este segundo tiempo. Ahí pues quedan Quique, Hierro, Sanchís y Lasa, con Luis Enrique, Redondo, Amavisca, muy cerca de ellos, un poquito más adelante Laudrup, y en punta Zamorano y Raúl. Va a sacar Luis Enrique. 20 minutos, sigue ganando el Madrid por 1-0. El primer balón que toca Raúl. Incorporación más importante al primer equipo del Madrid esta temporada. Más importante, más novedosa, sobre todo. Es Rivera, el que juega para Fran. Nando para Donato. José Ramón. El balón de José Ramón. Alfredo. Pero lo que quiso fue dejarlo, pero lo dejó más cerca de Bullo que de Bebeto. Tampoco es un remate. Alfredo. Va a sacar ya Bullo. Todavía no hay celebraciones en la grada del Bernabéu, todo el mundo expectante, cómo van pasando los minutos, cómo su equipo sigue ganando, pero las experiencias tan negativas de las últimas temporadas hace que el público del Madrid de momento esté reprimiendo sus emociones hasta que estemos en la parte final del partido, si todo sigue así, o hasta que pite López Nieto, Laudrup, o hasta que el Madrid logre una mayor ventaja. Continúa Laudrup, fuera. Prácticamente la segunda vez que se aproxima el Madrid en este segundo tiempo. Laudrup, viendo que no tenía ningún compañero con quien jugar, efectuó ese disparo alto sobre la portería de Liaño cuando juega de nuevo el Deportivo. Es López Recarte. Dukic. José Ramón, el que ha jugado de nuevo para Dukic. Cambia la posición de Recarte con Fran y Alfredo. Recibe Fran ante el Redondo. Le ha quitado el balón Redondo, aunque lo ha recuperado Bebeto. Bebeto para Donato. De nuevo Bebeto. Fran buscando el disparo. Fran, ha parado Bullo. El segundo del Deportivo. El primero, el disparo en esta segunda parte de Bebeto al palo, al larguero. Este ha sido el segundo. Cuando Dukic ha adelantado ahí a Zamorano, ha quitado ahí la ventaja porque hubo falta de Zamorano. Juega Fran para Bebeto, posición correcta de Bebeto. Bebeto y gol. Acaba de empatar el Deportivo de La Coruña con este gol de Bebeto a los 23 minutos. Acaba de empatar el Deportivo de La Coruña, acaba de empatar Bebeto. Minuto 23 del segundo tiempo. Estaba intentándolo a su manera, llegando poquito a poco. Salió Bebeto, surgió Bebeto y empató el partido a los 23 minutos. Ahí lo vemos, lo cual le da una mayor emoción todavía a esta segunda parte, de la que queda prácticamente la mitad de su tiempo.
Ahí está de nuevo el gol de Bebeto. Había amenazado con un disparo al larguero a los 10 minutos en el lanzamiento de una falta. Luego un disparo menos peligroso de Fran a los 22 y en el 23 Bebeto acaba de empatar el partido. Empate a 1 en el marcador. Ha enmudecido el Bernabéu. Cuando ahí va esa pelota hacia Amavisca, que corta Boro y se lleva a López Recarte. Hizo falta a Amavisca. Ha sacado ya el Deportivo. Donato. Esto era exactamente lo que no quería el Madrid, llegar a este momento del partido con el empate en el marcador, con un Deportivo que sigue jugando con cierto mucho más relajado que los blancos. Y ahí está Redondo, a punto de perder ese balón entre Fran y Alfredo. Estaba recreando tal vez demasiado Redondo ahí con esa pelota. De nuevo Redondo, Lasa. Le ha ido la pelota a Lasa, quita el juez de línea y saque de banda para el Deportivo. Va a sacar López Recarte. Para Diuki. Hubo coordinación ahí entre Boro y López Recarte. La pelota es para el Madrid. Se enfada Arsenio ahí al fondo. Capa también sale del banquillo, porque ahora sí que los nervios son tremendos. Vuelve a estar el título a la espera, aunque sigue siendo el Madrid el equipo que tiene la ventaja. Quique, Laudrup. Laudrup. Continúa Laudrup. Boro, disparó Raúl. Y fuera de juego Zamorano. Mucho antes que rematase Zamorano, ya el juez de línea había levantado la bandera indicando la posición antirreglamentaria del chileno. ...26... Ahí vemos de nuevo la jugada. La posición de Zamorano, ligerísimamente por detrás de los defensas. Cuando José Ramón peleaba esa pelota con Redondo. Luis Enrique para Laudrup. Laudrup se va de Donato, juega con Amavisca. Lasa. Lasa para Redondo. El José Ramón. Luis Enrique. Luis Enrique de nuevo para Redondo. Se adelantó Rivera a Zamorano. Sale en el contraataque el Deportivo con Nando, Bebeto, Alfredo y Fran. Sigue Nando. Hubo falta de Sanchís. Falta de Sanchís. Ahí vemos de nuevo la jugada. Es curioso que apenas te queda aliento a los seguidores del Madrid para transmitirlos a los jugadores. El público se ha quedado prácticamente mudo con el gol de Bebeto en el minuto 23. Es ahora Donato el que va a efectuar el lanzamiento de esta falta. Ahí va Bebeto, el balón ha golpeado en Quique, que se adelantó antes que disparase Donato y de la tarjeta amarilla. Segundo jugador amonestado del partido. Antes fue Fernando Hierro, ahora Quique, por adelantarse a la barrera antes, ahí lo vemos, mucho antes que golpease Donato el balón. De nuevo Donato. De nuevo López Nieto tendrá que situar la barrera. La jugada se repite, 28 minutos y 30 segundos. Ahí va Donato. ¡Uf! ¡Qué parada acaba de hacer Bullo! Extraordinario el disparo de Donato y también la intervención de Bullo. Minuto 28. Cuando Lasa le ha robado ese balón, que ahora Fran ha enviado fuera de banda. Impresionante el paradón de Bullo.
a disparo de Donato. Ahí lo vemos. Cuando a punto estuvo de nuevo el Deportivo en hacer un contraataque. Sanchís. Sanchís hacia Raúl. Saltó Raúl con Djukic. El balón para Luis Enrique. Raúl. Luis Enrique y Rivera. Continúa Luis Enrique. Muy bien ahí Luis Enrique, aunque luego el disparo se marchó desviado. Hizo bien ahí la jugada ante Rivera, al que nunca logró desequilibrar y descolocar. Y los nervios y los sufrimientos, en este caso en el banquillo del Madrid. Fran, Donato. Alfredo. Alfredo, hizo falta a Mavisca. Va a sacar la falta al Deportivo. Lo hace Donato con ese cambio de juego a la posición de Nando. Al dejar botar el balón. Se nos ha tocado con las manos dentro. Así que tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla por tocar el balón, según el árbitro, dentro del terreno de juego. Va a sacar Quique. Ya hemos superado la media hora del segundo tiempo. Sigue el empate a 1 en el marcador entre Real Madrid y Deportivo. Hay falta de Luis Enrique. Saca ya Rivera, Nando, José Ramón. Y de nuevo falta de Luis Enrique, que ahora va a haber tarjeta amarilla. 3 jugadores del Madrid amonestados. No vale el saque de la falta. Ahí veíamos la jugada que le costó a Luis Enrique esa tarjeta. Fran y Nando junto al balón. Envía Nando a la posición de López Recarte. Ha cortado a Mavisca. El balón para Djukic. Djukic busca a Alfredo, demasiado largo. Hay saque de puerta. Pues estamos a 13 minutos del final del partido. Un partido que marca el campeonato de Liga 94-95. De momento el empate sigue manteniendo esa distancia de 4 puntos entre Real Madrid y Deportivo a falta de las 2 últimas jornadas, pero el empate es un resultado bastante favorable, muy favorable para el Madrid, aunque matemáticamente no sería campeón, prácticamente sí lo sería, por la diferencia enorme de goles que tiene a su favor con el Deportivo, teniendo en cuenta que en el particular todo estaría igual, ya que hubo empate a 0 en Riazor. Si el partido aquí también tenía ese empate, pero quedan muchos minutos y muchas posibilidades para los dos equipos, aunque es el Depor el que más lo está buscando ahora el gol, de la misma manera que fue el Madrid el que lo hizo en la primera. Hierro, Luis Enrique. Luis Enrique para Redondo. Ha cortado Donato, Quique. Quique de nuevo para Redondo. Quique. Laudrup. Redondo. Laudrup. Desmarca Zamorano con el Djukic. Acabó muy bien Djukic. Y ahora hay saque de banda para el Deportivo. Va a sacar Nando. Fran con el Quique. Le ha quitado el balón Quique. Controla Hierro. Redondo. Luis Enrique. Muy bien Luis Enrique. Luis Enrique, que bien le ha cerrado y que bien le ha quitado el balón Djukic. La jugada fue muy buena por parte de Luis Enrique. Vuelve a perder el Deportivo, recupera a Mavisca, Lasa. Los nervios parece que hacen que los jugadores de los dos equipos cometan errores. Jugando ahora es a Mavisca el que intenta llegar, también Boro. A Mavisca con el balón, a Mavisca ha cortado Djukic. El segundo córner de este segundo tiempo, primero del Madrid. Lanzó uno el Deportivo. Este es el primero del Madrid en esta segunda parte, donde en la primera
había sacado 2. Es Amavisca quien va a efectuar el lanzamiento desde la esquina. Adelanta Hierro con Raúl, Zamorano. Son los 3 únicos jugadores del Madrid que están dentro del área. Ha despejado Rivera, el balón para Laudrup. Laudrup, Lasa. Ha cortado López Recarte. Redondo es quien se lleva el balón. Redondo para Sanchís. Sanchís. Vaya cesión que le ha hecho a Bullo. Lo fácil que es echar la pelota fuera de banda. Es lo que luego ha hecho el portero en el mismo sitio donde la podía haber dado Sanchís. Va a sacar López Recarte. Arsenio. Recarte para Jukic. Dimensiona Raúl. Juega con Liaño. Liaño para Rivera. Es José Ramón. José Ramón, Donato. Le ha quitado bien ahí Redondo. Laudrup. Laudrup y Rivera que le hizo falta. Estamos a 10 minutos del final, no hay mucho juego, pero sí una emoción tremenda en el Bernabéu, porque el marcador sigue empate a 1 entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Marcaron Amavisca y Bebeto. Va a sacar Redondo. Luis Enrique, de nuevo para Redondo. Laudrup. Y Sanchís. Lasa. Va a presionar el Deportivo. Se ha ido muy bien Lasa de Alfredo. Lo intenta ahora también de López Recarte. Y hubo plantillazo de Lasa a Donato, que es lo que ha indicado López Nieto. Partido a pesar de la intensidad, de la emoción y de lo que está en juego, que ha estado desarrollando con muchísima deportividad. Enviar Bolo la pelota fuera para que saque Donato. Ahora ya lo hace para Jukic. Donato. No se lanza el Deportivo en busca del segundo tanto con velocidad, ni siquiera parece alterado, ni como si estuviera jugando contra el tiempo, y en realidad sí lo está haciendo, sino que sigue jugando su ritmo, sus formas, a pesar de que cada vez es menos el tiempo que tiene, y al Deportivo no le sirve prácticamente de nada el empate. Bebeto, que insisto, no cambia sus formas, porque entiende que esa es la mejor y la más correcta de buscar el segundo tanto. José Ramón. El disparo de Fran, ha golpeado en Sanchís, saca la pelota Redondo. Redondo, Lasa para Amavisca. Y es Laudrup quien tiene el balón ante el Donato. Para Raúl. Raúl y Boro. Evita Boro que la pelota salga a córner. Ha cerrado bien ahí Boro. Donato. Alfredo, de nuevo para Donato. José Ramón, Jukic. No se altera el Deportivo, insisto, sigue jugando a su ritmo, a sus formas. Fran quien tiene el balón. Bebeto en el centro. Demasiado largo, mucha ventaja para Quique, no para Nando como intentaba hacer Fran. Saca el Madrid, es Luis Enrique con Rivera. Hubo falta de Rivera a Luis Enrique. A sacar Hierro. Por de nuevo la falta de Rivera a Luis Enrique. La pelota ha salido cuando la tocó Amavisca y saque de banda. Recupera el balón el Deportivo. 38 minutos del segundo tiempo. Sigue el empate a 1 en el marcador. Sigue la emoción en el Bernabéu, porque hasta el último instante va a estar en juego el título de Liga. Rivera. Boro. Boro para Jukic.
Jukic, Rivera, José Ramón, Donato, López Recarte, el centro de Recarte, el balón lo despeja Quique antes que llegase a Bebeto. Y es Fran el que sale ahí ante Luis Enrique, se ha dejado caer ante Nando, estaba el árbitro, lo ha visto bien, aunque Luis Enrique no está muy de acuerdo con lo que ha decidido López Nieto. Insiste el Deportivo, José Ramón para Fran y Quique, el balón de Fran lo ha golpeado en Quique, se deja caer también Fran ahí. Luis Enrique, Redondo para Laudrup, intentó quitarle el balón López Recarte, Amavisca, tiene espacio ahora el Madrid, Amavisca hacia Zamorano, se ha ido bien de Rivera, Zamorano, aquí está la Liga y el gol de Zamorano, ahí está la Liga y el gol de Zamorano, minuto 40 del segundo tiempo, en ese error del Deportivo, ahí está la Liga y el gol de Zamorano a los 40 minutos que ha despertado el Bernabéu, y es el gol que vale el campeonato de Liga 94-95. Así lo están celebrando los jugadores en el terreno de juego y el público en las gradas. El segundo gol, le ha mostrado la tarjeta amarilla, como es reglamentario, a Zamorano por quitarse la camiseta a López Nieto, pero evidentemente eso es lo que menos le importa ahora al jugador y al público que está disfrutando el segundo gol de Zamorano, el gol que vale el título del Campeonato Nacional de Liga 94-95. Quedan todavía 4 minutos, ahí vemos la jugada, el envío de Amavisca, toca a Rivera un poquito, se la lleva Zamorano y ahí está, el gol con toda su alma, el balón al palo y el segundo gol del Madrid que le puede dar la victoria, con lo cual ya el título matemáticamente será para ellos, o como mal menor ya por el tiempo que queda el empate que le obligaría al Deportivo no solo a ganar los 2 partidos que quedan y al Madrid a perderlos, sino que además el Madrid tuviese que encajar una diferencia de 20 goles con respecto al Deportivo. Es decir, entre los que metiera el Deportivo y los que recibiera el Madrid hubiera unos 20 de diferencia. Es decir, aunque matemáticamente no lo fuera, en la práctica el Madrid también al empate le daría el... Pero lo que estaba teniendo el Madrid hasta ahora era un segundo gol del Deportivo, que ese sí hubiera complicado las cosas a los dos. Ahí está Boro de nuevo en busca de ese balón, Rivera y Zamorano. Hay falta de Rivera, indica López Nieto, el Madrid va a hacer el segundo cambio. Vamos a ver el jugador que entra en el terreno de juego, se va Laudrup y entra con el número 16 Sandro por Laudrup, y ahora sí ha tenido que ser el equipo el que despertase a la afición y no la afición al equipo en el momento que el equipo más lo estaba necesitando. El Madrid y sobre todo sus seguidores se habían quedado paralizados con el gol de Bebeto, cuando ahora lo intenta Alfredo, ha adelantado Hierro, Zamorano va a Amavisca y Raúl, dispara muy alto Zamorano, pero ya todo igual a los seguidores madridistas, una vez que el chileno consiguió el segundo tanto, cuando estamos ya en el minuto 43, 2 minutos para el final, más lo que añada López Nieto, 1 minuto y medio añadió a la primera parte, pero ya esto es una fiesta, la fiesta que inicia la celebración del título de la Liga 94-95 después de 4 años consecutivos de triunfos del Barcelona. A falta de Luis Enrique ganando, el Madrid ganó la última liga la temporada 89-90. A partir de ahí 4 seguidas del Fútbol Club Barcelona, y ahora de nuevo vuelve al Real Madrid, 10 años consecutivos repartiéndose los títulos de liga entre el Madrid y el Barcelona. Donato ha cortado Quique, el intento de Donato de jugar con José Ramón. Nando hacia Bebeto, no llega Bebeto, sí Alfredo,
Amavisca y es córner. Segundo para el Deportivo, los dos en esta segunda parte, cuando ya sobre todo están reteniendo al banquillo del Madrid, donde ya todos están de pie celebrando el triunfo, superado ya el minuto 44 de esta segunda parte. Se ven ahí como está todo el banquillo fuera, jugadores suplentes, los que han sido sustituidos, los técnicos y además todos los compañeros de las distintas emisoras de radio y televisión que tienen acceso al terreno de juego, situados junto a ese banquillo, mientras la grada es una fiesta, es un baile continuo. Ha habido falta ahí de Sanchís. La fiesta que insisto, se va a iniciar en estos momentos. Están Basel, Laudrup, Valdano, todos siguiendo, pero ya simplemente esperando que pase el tiempo y que López Nieto, ahora se cumple el minuto 45, que López Nieto indique el final del partido, porque incluso ya no le pondría ni nervioso un segundo gol del Deportivo. Boro, Yuki para Nando. Nando con José Ramón. Cambia José Ramón a la posición de Fran. Alfredo. López Recarte. El centro de Recarte. Bebeto, pero ha sido zancadillado por su propio compañero. Le zancadilló Rivera y ahí está Zamorano, la posibilidad del contraataque del Madrid. Zamorano, no llega Sandro y sí Nando. Fran. Alfredo. Lo sigue buscando el Deportivo. Alfredo se ha hecho con el balón Redondo. Ya minuto 46. Un minuto sobre el tiempo. Es el 26º título del Real Madrid en toda su historia. 25 hasta el momento. Hoy título número 26, cuando ha habido falta de José Ramón a Redondo. Esto es lo único que ya no debía ocurrir en el partido, cuando López Nieto se lleva a José Ramón y a Redondo. Y vamos a ver qué hace con los dos. Tarjeta amarilla para cada uno. Una amarilla para cada uno, Redondo y José Ramón. Cuando hay falta favorable al Madrid. Y ahí ya están todos celebrando el título. Nietzsche también ha bajado. Son prácticamente todos los jugadores de la plantilla del Madrid que han participado en este título de Liga, que vuelve a las vitrinas del equipo blanco después de 5 temporadas. Ha robado Raúl ese balón a Boro y final del partido. Final del partido, el Madrid campeón de Liga 94-95. 26º título en la historia del Real Madrid. 26º título de Liga que acaban de conquistar hoy en el terreno de juego. Bullo, Quique, Lasa, Hierro, Redondo, Sanchís, Martín Vázquez, Luis Enrique Zamorano, Laudrup, Amavisca, en el banquillo Alcorta, Cañizares, Quinilla, más Raúl y Sandro. Primer título de Liga también como entrenador para Jorge Valdano, en su primera temporada como entrenador del Real Madrid. Un Jorge Valdano que fue campeón de Liga con el Real Madrid como jugador, pero que ahora acaba de conseguir el primer título como entrenador de este conjunto. Ahí están, continúan celebrando los jugadores del Real Madrid el título que acaban de conquistar en una temporada extraordinaria para ellos. Una temporada que vivió sobre todo una primera vuelta extraordinaria en cuanto a juego, una segunda vuelta también que se inició bastante bien, pero parecía que el equipo había bajado. De hecho, físicamente así había sido, y como consecuencia de ello también su juego en esta segunda vuelta.
pero que finalmente la enorme ventaja, la gran ventaja que habían acumulado en la primera fase del campeonato, o en los 2/3 del campeonato, finalmente les ha dado el título como el mejor equipo de esta temporada 94-95. Para algunos es volver a ser campeones, como es el caso de Bullo, de Sanchís, de Martín Vázquez, de Laudrup, que consigue 5 títulos consecutivos, aunque 4 con el Barcelona, y este es el primero con el Real Madrid. 5 consecutivos para Laudrup, pero primer título, por ejemplo, para Quique, para Lasa, para Luis Enrique, para Zamorano, para Amavisca. Ahí están celebrándolo todos ellos, con todos los aficionados. No se ha movido ni un solo de ellos del Estadio Santiago Bernabéu. Han sido 5 años de espera y eso merece el reconocimiento que ahora está recibiendo la plantilla en el terreno de juego. Nada más, señoras y señores, a partir de ahora se inicia la fiesta para el Real Madrid, pero la liga todavía continúa y queda la jornada de mañana para el resto de los equipos, excepto para el Español Valencia. El Español ha ganado 5-0 y 2 jornadas más en los que el Madrid y los madridistas disfrutarán de su título, y el resto irá buscando cada uno las posiciones de la UEFA y evitar el descenso o la promoción. Nada más, el Madrid ganó 2-1 y acaba de proclamarse campeón de liga 94-95.